Hola, muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente, bendecido jueves. Vamos a seguir trabajando con Juan el Bautista, capítulo 3. Creo que si llegamos hoy será el último. Y tengo mucho material, así que vamos a ir directo a abrir la Biblia y a prepararnos para buscar, unir y tratar de completar una historia de este último capítulo, dividido en varios capítulos o escenas, ¿no? Hoy sería el tercero, el cuarto y el quinto de la vida de Juan el Bautista. Pero quiero arrancar con algo que me quedó dando vueltas de cuando leímos ayer la principal o la segunda de las profecías en el Antiguo Testamento acerca del papel de Juan el Bautista. Así que Isaías 40, parece mentira cuántas veces venir a Isaías 40, porque lo leímos, está mencionado en el Nuevo Testamento, pero tuve una comprensión mayor, como pasa al volver a leer y al estar haciendo que la palabra nos explique, ¿sí? Y se nos aclare y entendamos mucho mejor el significado. Cuando dice en Isaías 43, una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Lo nuevo que descubrí es la repetición, ¿no? Dice los versos paralelos, un camino para el Señor, un sendero para nuestro Dios. Claro, porque tenía que, la propuesta, la profecía era que Juan el Bautista preparara un camino. Esto es una metáfora, ¿no es cierto? Abriera la senda. Ahora, todo lo que sigue ahí, que uno de los evangelistas lo toma, o lo toma en parte por lo menos, tiene que ver con esto de hacer un camino, porque decía que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. Siempre tomé esto un poco como un texto que uno lo puede tomar a nivel personal de la necesidad de que Dios suba, baje, alice, pero que en el camino de nuestra vida haya movimiento y haya búsqueda de algo que esté liso, en armonía, en equilibrio, como esta idea que nos da de caminos entre montañas. Pero claro, esa es la resolución de la metáfora esta. El camino que iba a hacer Juan el Bautista era un camino que alisara todos los desniveles de un camino entre montañas y que alisara todos los desniveles de la vida de la gente que se tenía que acercar a Jesús, que tenía que conocerlo y que tenía que recibirlo como Mesías y Salvador. Por eso es que él fue el camino que anunció, en primer lugar, el arrepentimiento de los pecados y la expectativa de que el reino de los cielos se acercaba. Nunca lo había entendido así y creo que esta es la idea. Por eso está junto con la profecía sobre Juan el Bautista, junto con esto. Y varias veces, creo que en Isaías mismo habla de alisar caminos y lo que tenemos que estar haciendo siempre, pero eso era para preparar el camino en primer lugar. Extraordinarias figuras. Hay otra figura también para preparar el camino, pero totalmente distinta, que es la de Jesús mismo da en Apocalipsis 3:20, cuando él dice, él llamando a una puerta que está cerrada y que se tiene que abrir, ¿sí? Pronto vamos a trabajar sobre eso. Bueno, vamos al Nuevo Testamento. Estuve dando vueltas, espero no perderme demasiado, porque tomé algo de cada uno de los 4 evangelios. Me voy a Juan primero, que es donde dejé ayer y donde hay algunos datos
que no tienen los otros autores de Evangelio. A ver si tengo acá, Juan 1, lo dejamos cuando tenemos la revelación más amplia de Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero, como dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan los había preparado, reconocimiento y confesión de pecados, y ese bautismo que simbolizaba eso, y entonces dice, acá está el Cordero. Ahora, esa frase, Cordero de Dios, que es tan extraña para quien no conozca la Biblia, ahí estaba la idea del Cordero Pascual, y ahí estaba el Cordero de Isaías 53. Toda la relación de toda la palabra completa. Por eso Jesús fue llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros relatos, los relatos de Mateo y Lucas que vimos ayer, están un poquito más desde de un narrador, ¿sí? Acá Juan estaba, el apóstol que escribió el Evangelio, él estuvo en todo esto, él personalmente estuvo en todo esto. Así que él lo cuenta desde el capítulo 1, versículo 29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de este hablaba yo cuando dijo, y acá toda esa cita tan hermosa que yo no soy capaz ni de desatarle la correa del calzado, y dice Juan el Bautista, yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Acá Juan lo había entendido perfecto, Juan el evangelista, el apóstol, Juan lo había entendido perfectamente y lo explica también al Bautista diciendo, por eso hice eso del bautismo con agua. Y después dice, Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Y de nuevo dice, yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. O sea, aquí está, en los otros relatos nos dice, Juan el Bautista reveló que Dios mismo le había mandado, le había dado ese camino para hacer él el camino. Lo había mandado a bautizar con agua. Y Dios, entonces, el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece desde ese momento, es el que bautiza con el Espíritu Santo. El apóstol Juan ya tenía toda la comprensión del Evangelio, por eso desde el comienzo está explicando a la iglesia que va a leer este Evangelio y a todos los que vamos a seguir leyendo que la característica de Jesús es que él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, dice el apóstol, por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan está en la mitad de su primer capítulo, ese capítulo extraordinario con el prólogo que presenta a Jesús. En el versículo 14 de ese prólogo dice el apóstol, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese capítulo 1 de Juan es extraordinario. Pero hay un poquito más de Juan el Bautista. En el versículo 35 de Juan 1, al día siguiente, Juan, el Bautista, estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, ahí tienen al Cordero de Dios. De manera que ya el camino que había empezado con el bautizar allá hace un tiempo, ahora en este momento estaba, una vez que apareció Jesús, estaba señalándolo. Los discípulos ahí hablan con Jesús y en el 40 dice Andrés, hermano de Simón Pedro, que era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. De los 2 que menciona antes. Andrés encontró primero a su hermano Pedro
y ahí empezó la galería de los seguidores de Jesús. Juan había completado su tarea de precursor. Bueno, vamos ahora vamos a volver a Mateo. Mateo tiene unos relatos fantásticos. Mateo 12, dijimos, bueno, hasta aquí estuvo el camino, ahora viene toda la parte triste de este relato. Mateo, a ver si era 4, Mateo 4. Después que contó todo lo que estuvimos leyendo, ¿sí? Mateo 4:12. A ver dónde está. No es aquí. A ver, no era acá. No, entonces me equivoqué y era Lucas 3. Lucas, bueno, era lo mismo en Lucas, a ver si está acá, en Lucas 3:19. Al contar esta primera parte de cuando empezó a predicar, leímos hasta el versículo 18, pero el párrafo es hasta el 19, no lo quise leer ayer para no entristecernos. El último de todo este episodio dice: pero cuando reprendió al tetrarca Herodes por el asunto de su cuñada Herodías y por todas las otras maldades que había cometido, Herodes llegó hasta el colmo de encerrar a Juan en la cárcel. Y después va a contar todo el episodio Mateo, pero acá simplemente cerró toda esta introducción, porque ya después viene el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, y ya después queda Jesús a cargo de todo el ministerio. Pero ahí solamente en ese versículo chiquitito nos dice lo que iba a pasar con Juan el Bautista. Bueno, tenemos poco después sobre él, pero sí tenemos como muy importante el momento en que ya nos encontraron personalmente, porque Juan estaba encarcelado, y en ese tiempo empiezo a leer Mateo 11, dice: cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en otros pueblos. Ahí empieza la movida de Jesús. Juan estaba en la cárcel y al enterarse de que Cristo de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos que le preguntaran: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús: vayan y cuéntenle a Juan lo que están ustedes viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Esta enumeración, ¿se acuerdan cuando vimos hace poquito Isaías 54? No, Isaías 35, el día de la primavera. El día de la primavera, en el capítulo ese 35, ahí estaban todos, parecía una copia de este versículo. Pero me gustó algo un poquito más en Lucas 7, a ver si no se me escapa, Lucas 7 del 18, que hay una pequeña diferencia, no cambia nada, pero como hemos buscado hasta todos los detalles, 7:18 de Lucas, ahí viene, el detalle es, los discípulos de Juan le contaron lo que hacía Jesús, él llamó a 2 de ellos, el dato de que eran 2, y los envió al Señor a preguntarles: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué le habrá pasado, no, a Juan? ¿Qué turbación tendría? Pero claro, él no había visto a Jesús hacer milagros, él conocía las profecías, pero cuando empezó a decir todo eso que Jesús estaba haciendo, que revolucionaba las aldeas, que iba de un lugar al otro, se quedó, no creo que con duda, pero se quedó como pasmado ante eso que estaba pasando. Y entonces Lucas lo cuenta así: cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y entonces Lucas agrega: en ese mismo momento,
Jesús sanó a muchos que traían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y le dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados. Estos lo vieron, no fue solo que Jesús se lo dijo. Acá, ¿no? No le cambiaba nada, pero me gustó que el puntilloso de Lucas siempre agrega alguna cosita más. Y entonces Jesús les dijo, vayan y cuéntanles a Juan lo que han visto y oído, y acá está, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra, agregó, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, que no lo había tomado en cuenta Mateo, y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Miren, no me había dado cuenta que esta enumeración es más grande en Lucas que en Mateo. Mateo fue apóstol, andaba por ahí cerca, pero quizás en este tiempo todavía no me fijé si ya habían sido elegidos los 12 apóstoles. Así que Lucas hizo la enumeración completa de todo lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, ¿con cuál sigo? Porque tengo versículos de los dos. A ver, voy a seguir con Mateo. Mientras se iban, dice Mateo, estábamos en 11:7, mientras se iban los discípulos de Juan, entonces Jesús empezó a hablar de Juan el Bautista. Este es un pasaje extraordinario. Comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo. Y más que profeta, de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará mi camino. Ahí están las profecías van y vienen. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. No creo que hayan entendido mucho de esto, pero estaba haciendo una diferencia con el reino de los cielos. Pero entre los mortales, Juan el Bautista fue el mayor. Y acá el versículo 12, acá el pastor Carlos estuvo hablando de esto en Mateando con Sila a la tarde, pero no usó la traducción de la NBI, ¿sí? En las traducciones que él cotejó para un versículo que ha sido siempre muy difícil, pero para mí la NBI es la más clara. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Como que estaba diciendo, no va a ser fácil, pero contra viento y marea habrá lucha. El pastor Carlos explicó el verbo acá, que ya eso sería para los eruditos en griego. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, Juan es el Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que de las preguntas que hacían, si era Elías, que le hicieron a Juan el Bautista, Jesús cerró el tema. Cerró la explicación de que había sido alguien muy especial por su ropa, porque estaba en el desierto, por todo eso, pero era el más grande de los mortales, sí, y él era como el profeta Elías. Extraordinario. Y después Jesús terminó con una ironía que sería interesante buscar ironías de Jesús en sus palabras. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron, mostrando incongruencias en todos estos que estaban discutiendo y hablando y que sí, que no, y que iban a enfrentar a Jesús todo su ministerio.
Dice Jesús, entonces aclara porque hizo eso del cantito, yo no sé si Jesús lo habrá cantado, pero ahí está. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por los hechos. Y acá se termina esto, que si Jesús hubiera seguido hablando y explicando de cuando Él se sentó en las mesas llenos de pecadores, pero siempre ahí había habido un redimido y una predicación. Pero la sabiduría queda demostrada por los hechos. A veces Jesús hablaba mucho y a veces era lapidario, pero quedaba ahí clarito. Bueno, ¿qué nos queda? Podíamos tener acá, pero lamentablemente vamos a llegar al final. Bueno, lo dejé al pobre Marcos, así que vamos a hacer el relato final de Marcos, capítulo 6, desde el 14, donde Marcos cuenta con detalle toda esta historia. Y la historia la cuenta de después, porque estaban pasando muchas cosas, y entonces cuenta lo que Herodes pensaba. El rey Herodes se enteró de que se expulsaban demonios, se sanaba, todo lo que hacía Jesús, pues el nombre de Jesús se había hecho famoso. Algunos decían, Juan el Bautista resucitado, y por eso tiene poder para realizar milagros. Otros decían, es Elías, otros afirmaban, es un profeta como los de antes. Pero cuando Herodes oyó esto, exclamó, Juan, al que yo mandé que le cortaran la cabeza, ha resucitado. Cobarde, temeroso, el rey Herodes de lo peor. Y entonces acá Marcos, lo mismo que lo ha contado Mateo, no lo cuenta con detalle Lucas, acá cuenta la historia. En efecto, Herodes mismo había mandado que arrestaran a Juan y que lo encadenaran en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de Felipe, su hermano, y Juan le había estado diciéndole a Herodes, fíjense, Juan tenía cercanía a la corte, había llegado su capacidad de predicación hasta la corte. Le decía al rey Herodes, la ley te prohíbe tener a la esposa de tu hermano. Por eso Herodías, la esposa del hermano, le guardaba rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no había logrado hacerlo, ya que Herodes temía a Juan y lo protegía, pues sabía que era un hombre justo y santo. Cuando Herodes oía a Juan se quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Otro Pilatos estuvo cerca de poder jugarse por la verdad, pero no pudo. Por fin se presentó la oportunidad. En su cumpleaños Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. La hija de Herodías entró en el banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados, y le dijo, pídame lo que quieras y te lo daré, y le prometió bajo juramento. Sería lo peor, pero un juramento era tan importante. Te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? Ya todos saben, ¿no? La madre dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Contestó. Enseguida se fue corriendo la muchacha a presentarle al rey la petición, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se quedó angustiado, pero a causa de su juramento, sin atención a los invitados, no quiso desairarla. Hizo un asesinato terrible, pero el juramento... Así que enseguida envió a un verdugo con la orden de llevarle la cabeza de Juan. El hombre fue, decapitó a Juan en la cárcel y volvió con la cabeza en una bandeja, se la entregó a la muchacha y ella se la dio a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cuerpo y le dieron sepultura. En algún momento de mi vida yo dije, ¿cómo Jesús no evitó que esto pasara? ¿No? Pero no fue Dios quien mandó esto que pasara. Esto que pasó fue por la maldad,
por el pecado de los hombres, en este caso un hombre, de una mujer y de la hija de la mujer, ¿sí? Que nunca le acusemos a Dios de que Dios hiciera o permitiera alguna cosa, ¿sí? Por supuesto que Jesús sabía lo que iba a pasar, ¿sí? Pero nada podía ser, porque tampoco él, 2 años y medio después, le iba a pasar exactamente lo mismo, él también iba a ser muerto. ¿Y por qué? Por la maldad, por la envidia, por todo lo que aún hoy hay cristianos que les sucede, ¿sí? Entonces, acá termina en el final que no hubiéramos querido tener. Sin embargo, mirándolo desde acá, Juan había hecho todo su ministerio. Aquel ministerio para el cual el Señor lo había preparado, profetizado desde su padre y su madre, él lo pudo llegar a cumplir. Y si tengo tiempo todavía, me gustaría leer en Mateo, porque ahora les cuento lo que leí una vez, Mateo 14, 13, a ver si está bien, sí, Mateo 14, 13 está el mismo relato de la muerte, está un poco más cortito, pero está el mismo relato que nos cuenta Marcos, y entonces dice lo mismo. Llegaron los discípulos de Juan fueron, recogieron el cuerpo y le dieron sepultura, después fueron y avisaron a Jesús. Y Mateo lo dice así, juntito, de esa manera, en el siguiente episodio, hay un título en el medio. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Los otros cuentan todo así rápidamente el siguiente suceso, pero Jesús se retiró en una barca a un lugar solitario. Hace un tiempo leí un libro del doctor Daniel, se me va a olvidar el nombre ahora, del doctor, bueno, ya me voy a acordar, si no se los digo mañana, López Rossetti. López Rossetti, mediático, está siempre en radio y televisión y es un gran médico que trabaja sobre el estrés. Hace años, y me lo prestaron hace un par de años, hace años él escribió un libro, El estrés de Jesús, donde trata como médico todo el estrés, todo el cerebro, todo lo que funciona con el estrés de los seres humanos, y después, Biblia en mano, recorre toda la vida de Jesús, mostrando los momentos difíciles, gratos, gratificantes o no que vivió Jesús, y haciendo un análisis con lo que el texto de los evangelios da, para probar aún en el estrés del Getsemaní y el estrés de la cruz, por ejemplo, mostrando que pudo pensar en el futuro de su madre, ¿sí? Así que, de acuerdo al análisis médico del estrés, Jesús siempre fue equilibrado y tuvo el grado de haber soportado el estrés perfecto, ¿sí? No lo decía como un creyente, sino lo decía como un médico que estudió. Pero de ese libro, lo que más me impactó, porque jamás lo había pensado, es cómo recibió Jesús la noticia de la muerte injustísima de Juan el Bautista. Como sigue todo adelante, ¿y saben qué pasó después? Después de esa tarde, debe haber sido una tarde, que le dieron la noticia, se retiró solo, habrá llorado con el Padre. ¿Saben qué vino después? La multiplicación de los panes y de los peces a 5.000 personas. Un trabajo terrible. Predicó y después váyanse y no se vayan porque había que darles de comer. Y ese mismo día recibió la noticia de la muerte de Juan el Bautista, predicó a la multitud, tuvo compasión de la multitud, ¿sí? De manera que, otra que el estrés, la vocación, el mandato, el ministerio del Salvador, siempre listo a pesar
de uno de los peores momentos que él tuvo que vivir. Bueno, terminamos la vida de Juan el Bautista. Aprendí, encontré muchas más cosas en mis muchas otras lecturas y espero que pase lo mismo con ustedes y que lo repasemos, para fijarlo y para poder de alguna manera visualizarlo, imaginarlo, darnos cuenta mucho más del corazón de Juan el Bautista, del corazón de Jesús. Muy bien, cerramos la Biblia, nos encontraremos mañana sin Elsa por un tema técnico, el otro jueves ya Elsa volverá a estar con nosotros. Así que vamos a seguir trabajando con la Biblia abierta. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana.